Que Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, este programa Estudiando las Escrituras, quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Pero primero quisiera hacer una pequeña oración. Señor, te pido, Señor, que en esta tarde hables al pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Guía a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor. Y prepara a tu pueblo, Señor. Porque sabemos, Señor, de que tu venida está cerca. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En esta tarde, Señor. Fortalece cada corazón, Señor. Bueno, quiero compartir con usted la palabra esta tarde, pero antes de eso, quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra de Dios, ¿no? Bueno, quiero compartir con ustedes una lectura de la palabra de Dios. Y está en el Apocalipsis capítulo 5. Dice lo siguiente: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vio un ángel fuerte que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Te alabamos, Señor. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono
y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es una lectura que quería hacer. Bueno, sabemos de que está hablando el Señor Jesucristo, que él abre el libro, ¿no? Y porque él hizo esa obra en la cruz del Calvario, ¿no? Y esa obra que él hizo en la cruz, con esa obra que él hizo en la cruz del Calvario, él nos compró, ¿no? Y nos redimió. Dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes, amén, para con Dios el Padre, amén. Y vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. Vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra, amén. Entonces, él, por la gran obra que hizo en la cruz del Calvario, era el único que tenía derecho para abrir el único que pudo abrir ese libro, ¿verdad? Ese libro que el Padre había preparado, ¿no? Entonces, en él se revela el plan de Dios, ¿no? El plan del Padre, ¿no? Que se refiere a los últimos días. Bueno, yo quería leer eso, ¿no? Quería leer eso. Y entrando, y podemos decir, en relación a eso, ¿verdad? En base a eso, y podemos decir que está relacionado, lo que voy a explicar está relacionado con esto, ¿no? En una manera general, ¿verdad? Ahora, quiero, el título de lo que voy a predicar es la parábola de las 10 vírgenes, parte 7, ¿verdad? El rapto, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran prudentes tomaron sus lámparas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las que eran prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Bueno? Tomaron, dice, las prudentes tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue un clamor. A la medianoche se dio un clamor, ¿verdad? Entonces dice, he aquí el esposo viene, salí a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Respondiendo más las prudentes a las fatuas, ¿por qué no más vamos? ¿Por qué no vas vosotras? Porque no nos falte a nosotras y antes a los que vienen y comprar para vosotras. Mas mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo, él dijo, de cierto os digo que no os conozco.
hermano, asegúrate que el Señor te conozca. Asegúrate que el Señor te conozca. Asegúrate de estar apercibido. Anteriormente yo había hablado sobre el tema de lo que es de lo que consiste el casamiento o matrimonio en la comunidad judía, ¿no? Cómo es que se trabaja eso, cómo es que manejan eso. Entonces, que el novio da un dote por la novia, ¿va? Y se establece ese compromiso de él va a la casa del padre, para el lugar, y viene por ella. Pero de acuerdo a la costumbre judía, él viene de repente, viene con sus amigos y de repente viene por la novia y puede ser a cualquier hora en la noche, ¿no? Aquí vemos que él pasó por ella a la medianoche. Ahora, pero dice que 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes y 5 imprudentes o insensatos. Entonces, ¿qué es la prudencia? ¿Va? La prudencia es una virtud. ¿Va? Es una de las 4 virtudes cardinales. ¿Va? La prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, las cuales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero me quieren enfocar en la prudencia. ¿Va? Entonces, la prudencia consiste en evitar riesgos. ¿Va? Esa es la palabra que ve el sabio el peligro se esconde, ¿no? Evitar riesgos. ¿Va? Mas el necio se confía y pasa, lleva el daño. El sabio sabe evitar los peligros. ¿Va? Sí, evitar riesgos. ¿Va? Entonces, una persona prudente se analiza la situación y trata de evitar los riesgos. ¿Va? Se anticipa a las situaciones. Ser prudente. También también la prudencia quiere decir considerar las consecuencias de las acciones. ¿Va? Eso también quiere decir ser prudente. Considerar las consecuencias de las acciones. También la prudencia está relacionada con ser reflexivo y analizar. ¿Va? Y no precipitarse, ser reflexivo, analizar, ¿va? Y actuar con moderación. Es parte de la prudencia. Entonces, esa es la prudencia. Ahora, aquí podemos ver que las mujeres prudentes analizaron. Ellas se percataron. Ellas fueron precavidas y tomaron aceite en su vasija junto con la lámpara. ¿Va? Tomaron aceite en su vasija junto con la lámpara. Entonces, cuando la lámpara se apagara, o si él venía, cuando ya la lámpara estaba apagando, ella nomás le llenaba y estaba listo. O tenían lo suficiente para que cuando él llegara, la lámpara estuviera alumbrando. Fueron prudentes porque se prepararon. Fueron sensatas porque obraron con razón. No se atuvieron a lo que pasara, sino que planearon, prepararon para que cuando él llegara, ¿no? Entonces, la prudencia tiene que ver con tener un buen juicio, ¿va? Al tomar decisiones y realizar acciones. Así que la persona puede ser imprudente ya sea en su palabra o en su actuar, ¿va? En su forma de ser, ¿va? Pero estas mujeres fueron prudentes en tomar la decisión de tomar el aceite, ¿va? Y ahora, las 5 prudentes se apercibieron. En otras palabras, las 5 prudentes
son las que leen la palabra, son las que tienen buena comunión con el Señor, son las que saben de que el Señor viene de un momento a otro. ¿Va? El día y la hora solamente lo sabe el Padre, pero sabemos de que el Señor nos está dando señales y la iglesia tiene que saber que el Señor viene de un momento a otro. Entonces las prudentes están preparadas, están obedeciendo la palabra de Dios, están obrando de acuerdo a lo que el Señor manda. ¿Va? Están preparadas, las prudentes. ¿No? Ahora, las otras 5, dice la palabra, que son fatuas. Entonces, la fatuidad tiene que ver con no obrar en base a la razón, es decir, no actuar en base a la razón. Ahora, podemos decir que las fatuas ignoraron, no pusieron atención, pasaron por alto, fueron indiferentes. Tal vez pensaron que lo que tenían les iba a alcanzar. Mucha gente piensa que creen que con lo que tienen les va a alcanzar y se olvidan de que es importante estar en comunión con Dios, buscar la guianza del Espíritu en la vida. Tenían la lámpara de la palabra, pero no tenían aceite, no tenían suficiente aceite, no se llevaron extra aceite. Entonces, pensaron que lo que tenían les iba a alcanzar. Entonces, es presunción o vanidad. La fatuidad quiere decir que es la presunción y la vanidad. Y sabemos que una de las cosas que Dios no ama es el orgullo. Tú dices que Dios, dice la palabra es que al orgulloso Dios lo ve de lejos, pero quiere estar atento al humilde. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero Él atiende al humilde de corazón, al que lo busca, al que somete, al que reconoce sus falencias. Entonces, Dios quiere una iglesia que sea humilde y que obedezca su palabra. Que obedezca su palabra. Aprended de mi Señor, que soy manso y humilde de corazón, así hay reposo para vuestras almas. Cristo es humilde. El Señor es humilde. El creador del universo, el creador de todo, nos manda a ser sencillos y humildes de corazón. Dice, así hallaréis reposo para vuestras almas. La presunción, la jactancia, la vanidad no le agradan a Dios. Yo me acuerdo que en una ocasión yo fui a una iglesia y me acuerdo que había un hermano, ¿no? Estaba dentro de la iglesia, el hermano dirigía, ¿no? El hermano dirigía, se miraba totalmente normal. Entonces, cuando salimos de la iglesia, el hermano se sube al auto y se transforma totalmente, porque ya menos se va todo el mundo ahí con el auto. ¿Entiendes? Se transformó el hermano. Esa no es la actitud que Dios quiere. Bueno, tú tienes que ser humilde. Dios manda a la iglesia a ser un pueblo como Él es. Así que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Cristo. ¿No? Otra cosa, Dios manda a su pueblo a ser santo. Pero no andar, tú no tienes que andar diciendo que eres santo.
tú tienes que hacer la santidad un estilo de vida. Ser santo quiere decir ser apartado del mundo. ¿Va? Pero eso no quiere decir que no tengas que tener, hay actividades normales que tienes que hacer, ¿no? ¿No? Actividades normales, estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Laborar, etcétera. Pero a lo que la palabra entre que tú tienes que ser apartado de las cosas del mundo, de las cosas que no le agradan a Dios. Si tú ya no tienes que vivir la vida que tú vivías antes, ahora que tú le sirves a Cristo. ¿No? Hay ciertas actitudes que los hermanos, tal vez están recién convertidos, vienen al Señor, pero aún no han aprendido que hay que andar en santidad, especialmente cuando tú entras a la casa del Señor. Tú tienes que dar afuera el estar mascando chicle, o esos movimientos obsesos compulsivos. ¿Va? Tú tienes que someter eso al Señor. ¿Va? Tú tienes que, bueno, tu celular tiene que estar apagado, ¿no? No puedes estar hablando mientras estás, o por tu celular mientras estás predicando la palabra. ¿Va? Tiene que ver santidad. Dentro de la iglesia tiene que haber reverencia, ¿no? En tu manera de hablar, en tu manera de obrar, en tu manera de, inclusive de cómo tú te vistes en la iglesia. Tienes que vestirte como alguien digno de rey, ¿no? Porque somos príncipes coherederos del reino de los cielos. Entonces la iglesia, los hermanos, tienen que ser que prudentes y humildes, ¿no? Porque el antónimo de la petulencia y presunción es la humildad. La humildad. Entonces podemos decir que la iglesia, las 5 prudentes eran, aparte de ser prudentes, eran humildes y eran sabias, ¿no? Y se prepararon, ¿no? Mas las otras 5 iglesias no eran eso, ¿no? Eran presumidas, vanidad, ¿no? Y jactancia, ¿no? Porque nosotros en nuestra vida, al que tenemos que tener primero es a Dios. En toda la área de nuestra vida tenemos que ponerlo a Él primero. Cristo debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el corazón de Dios. Nosotros somos muy importantes para Dios. ¿Amén? Y Él lo mostró en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros somos importantes para Dios, Él tiene que ser importante para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra es que tardándose el esposo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. Ahora, cuando tú cabeceas, ¿qué es lo que pasa? Así, ¿no? Está cabeceando, ¿ah? ¿Ah? Eso es cabecear, ¿no? Hay unos que cabecean para el lado, ¿ah? Cabecean para acá, ¿no? Eso es cabecear, ¿ah? Y a veces he seguido a mí me pasaba, y cuando yo venía, a veces yo trabajaba de noche, y que venía toda la noche desvelado, y me quedaba, me sentaba y cabeceaba en el bus o cabeceaba en el tren de cansancio, en el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces es la fatiga, el cansancio, ¿no? El desvelo, ¿no? Pero aquí las, las, las vírgenes solamente estaban esperando, así que no se tenían que fatigar de nada, ¿no? Todo lo que tenían que hacer es que orar, cantar, you know, tratar de
de estar despiertas, ¿no? Estar despiertas y tener siempre, porque un momento llegaba, ¿no? Y vemos de que, dice la palabra de Dios, de que ellas cabecearon, ¿no? Cabecearon, ¿no? Entonces el cabecear ese como estar, es la transición de estar despierto a quedarse dormido, una transición, ¿no? Es cabecear. Y se caracteriza, y dice, y el dormir, porque dice que se quedaron dormidos, ¿no? Se quedaron dormidas, dice, el dormir se caracteriza por la inactividad de los sentidos y, y, uh, y la disminución de la actividad, ¿no? De la actividad cerebral, ¿no? De la actividad mental. Así que la persona entra, se relaja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que mucho pueblo está demasiado relajado, como que están relax, ¿no? Hay una insensibilidad, ¿no? Y no se está obedeciendo la palabra de Dios tal y como él manda, ¿no? Entonces, Dios manda a su pueblo a estar despierto, a velar, a orar, ¿no? Y a poner en obra su palabra, a obrar en amor, ¿no? A obrar en amor y a obedecer su palabra, a seguir su palabra al pie de la letra. La palabra de Dios es lo primero. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Cualquier cosa que se opone a la palabra de Dios no es de Dios. Todo lo que contradice la palabra de Dios no es de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que entender eso. Las actitudes de la persona no pueden contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios es sublime. Podemos decir que, ¿qué es lo que fatiga? ¿Qué es lo que causa que las personas se duermen? El aburrimiento, la fatiga, la apatía. El pueblo de Dios tiene que mantenerse con el fuego del Espíritu Santo, tiene que mantener esa llama ardiendo, la llama del Espíritu Santo, ¿no? En su vida, cantar, alabar, servir y hacerlo todo con amor. Y una de las cosas que muchas veces hay hermanos y hermanas que aún tienen ataduras, ¿no? Entonces, si tienen ataduras algunos hermanos, lo que tienen que hacer es ser humildes y buscar la ayuda de Dios, buscar liberación, pero no actuar como que nada está pasando. No actuar como que nada está pasando. Si tienen ataduras, tienen que buscar la ayuda de Dios, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la unción que pudrirá el yugo, no importa cuál sea la atadura que tiene. Hay diferentes ataduras, pero la persona tiene que reconocer. Cristo le preguntó al Padre, ¿qué quiere que te haga? ¿No? ¿Qué quiere que te haga? ¿No? Y a uno le pregunté, ¿qué quiere ser sano? ¿No? Entonces, es importante que las personas sepan lo que quieren y que entiendan que necesitan ayuda y que busquen esa ayuda en Cristo, pero no actuar como que no necesitan esa ayuda y de alguna manera perturbar, ¿no? Y tratar de perturbar o dejarse guiar o ser manipulado por esa atadura. Yo había dicho
Específicamente dice la palabra que el 50% de estas vírgenes, aquí habla de un 50%, 5 se quedan, 5 se quedan y 5 se van, habla del 50%. Ahora lo siguiente, las 5, hay 5 que son fatuas, ¿no? Yo le puedo decir, hermanos y hermanas, que el 50% de la iglesia corre el riesgo de quedarse. El Señor lo dice. Por tanto, velad, dice el Señor. ¿Ah? Porque no sabéis la hora ni el día en que el Señor viene, pero el Señor viene. El Señor viene de un momento a otro. El rapto se va a dar. Yo no tengo que se va a dar mañana pasado, pero se va a dar ese rapto. Está cerca, ¿no? El rapto viene. Pero ¿cuáles son las iglesias que se van a quedar? Esas son las iglesias que se van a quedar. Son las iglesias donde los pastores son miembros de sociedades secretas, donde los pastores son miembros de las sociedades de masones. ¿No? Son los pastores que en su iglesia ellos toleran el homosexualismo. ¿No? Hay denominaciones que toleran eso, ¿no? Y que no lo ven como un pecado. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas más. El tuyo fue una iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo que creo que para una Navidad tenía afuera de la iglesia, una iglesia evangélica, afuera tenían una estatua de una imagen, ¿no? Una estatua de una imagen de Dios ahí, una estatua creo que era de algo así como de un niño así, una estatua para Navidad, afuera, una estatua. Y Dios nos manda a que el pueblo de Dios no puede estar involucrado en la idolatría. ¿Eh? ¿Qué es lo que Dios manda al pueblo? Que se abstenga ¿qué? De la idolatría. ¿Eh? Que se abstenga de fornicación y de todo aquello que es ofrecido a los ídolos. Eso es lo que Dios manda. ¿Eh? Eso es lo que Dios manda. Dios no pone cargas que tú no puedas llevar. ¿Eh? Dios no pone cargas que tú no puedas llevar. Pero el 50% de la iglesia se va a quedar porque mucha iglesia está durmiendo. Mucha iglesia está durmiendo. Dios bendiga a su pueblo para que su pueblo tenga todo lo necesario para que la palabra sea predicada, ¿va? Y para que el evangelio crezca, pero también para que haya bendición, para ayudar, tiene que ser algo activo, ¿no? Pero muchos no lo están haciendo. Muchos no lo están haciendo, especialmente en este país, que es un país rico, ¿no? Este país ha entrado en un adormecimiento, ¿no? Y Dios quiere que este país despierte, porque este país fue fundado por protestantes, ¿no? Aunque ahora se ha apartado de los caminos de Dios, porque no quieren que la palabra de Dios sea leída en las escuelas o en lugares, ¿entienden? Entonces, y muchas otras cosas más, ¿no? Hay muchas otras cosas más en las cuales ellos le han dado la espalda a Dios. Pero es importante el siempre ser humilde y buscar a Dios, ¿no? Despertar, hay que despertar, ¿no? Hay que despertar. La medianoche, estamos a 80 segundos de la medianoche de acuerdo al reloj del fin del mundo. 80 segundos, ¿no?
Sabemos de que aquí dice la palabra de Dios que el novio llegó que a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salía a recibirle. Y las que estaban apercibidas se fueron con él al cielo. Entonces, en el cielo van a haber fiesta por 7 años y medio, mientras que aquí en la tierra la cosa va a estar complicada, porque entonces va a comenzar la gran tribulación y muchos se van a quedar aquí en la tierra, muchos van a tener que pasar por la gran tribulación. Así que se van a poder salvar, pero va a ser muy difícil, la situación va a estar muy complicada para los que se queden acá en la tierra. Bueno, lo siguiente, porque mucha gente van a ser engañados y se van a dejar marcar. Mucha gente ni siquiera se va a dar cuenta que van a estar siendo marcados, porque van a ser engañados. Recuerden que va a estar el falso profeta y el anticristo, pero va a haber un sistema establecido por el falso profeta y el anticristo, que van a hacer tantas cosas que aún los mismos cristianos que se queden, algunos se van a dejar marcar. Dice la palabra que hasta los elegidos, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor que el cristiano, es mejor que nos veamos cuando se venga por su iglesia. Es decir, es mejor, ¿no? Está preparado, está siendo preparado, ¿no? Y andar haciendo lo que es la voluntad de Dios. Andar en los caminos de Dios y estar llenos del aceite del Espíritu Santo, ¿no? Dejarnos ya por el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, ¿no? Ser obedientes, ser obedientes. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Así que debes ser un cristiano santo. Un cristiano santo. ¿No? Santo. Tiene que yo soy un santo. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. ¿No? También dice en el libro de Levíticos capítulo 10 versículo 3, dice: y Moisés dijo a Aarón: esto es lo que dice el Señor. El Señor habló diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Si tú vas a la iglesia, tienes que ir en santidad. Porque dice, en los que a mí se acercan me santificaré. Si tú vas a la iglesia, tienes que dejar todo. Si tú vas a adorar a Dios, si tú vas a alabar a Dios, tienes que ir con reverencia. Si tú eres un inconverso y no conoces a Dios, Dios te invita a que vengas, que te acerques a Él, porque Él lo que quiere es que tú te salves, que tú tengas la vida eterna y que tú conozcas a Cristo como tu Salvador y que pues se salve. Cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona tus pecados y limpia tu vida. Él te santifica, te va limpiando tu vida, ¿no? Entonces, cuando el pueblo de Dios se reúne a la iglesia, tiene que reunirse en reverencia, es decir, andar en santidad. No andar mascando chicle, ni andar haciendo río raro con el pie, o sentarse con los pies cruzados delante del rey, porque Dios está ahí, Él está ahí, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que respetar la casa de Dios, ni andar mandando mensajes subliminales, nada de eso, ¿me entiendes? Tú tienes que honrar a Dios. Dice la palabra de Dios: yo honro a los que me honran, y los que me ignoran serán tenidos en menos, ¿no?
Dice la palabra, yo honro a los que me honran. Si tú honras a Dios, Dios te honra. Si tú no honras a Dios, Dios tampoco, tú le tienes menos. Él lo dice en su palabra. ¿Ah? Entonces, cuando vas a la iglesia, Dios tiene que dejar a un lado las manías, la mala costumbre, el mascar chicles, ¿va? Todo eso, ¿va? Con hablar irreverentemente. ¿Va? Esas cosas son cosas que tú tienes que, porque como hijo de Dios, tú tienes que saber cómo, ¿va?, comportar. ¿Va? Ahora dice, tardándose el esposo. Pero hay una cosa, dice la palabra, es que el Señor no retarda su promesa, según algunos, si algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Porque recuérdense que después de que la iglesia sea llevada, se va a desatar la cosa aquí en la tierra, va a comenzar la gran tribulación. Así que va a venir el anticristo, 3 años y medio de paz, y después de los 3 años más se va a desatar la gran tribulación. ¿Va? Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, porque van a ser momentos difíciles, van a ser momentos tremendos, tremendos. ¿Por qué crees tú que ya las naciones están construyendo bunkers, ciudades subterráneas? ¿Va? Están tratando de hacer ciudades debajo del mar, están queriendo ir a Marte, ¿no? A hacer, pero Dios está en todos lados. El ser humano no puede escapar de Dios. ¿Va? Dios sabe lo que está haciendo el hombre. ¿Va? Dios sabe de las cosas secretas que el ser humano hace, los científicos, ¿va?, de los experimentos que ellos hacen con la vida humana. Él, Dios está mirando todo lo que sucede, toda esta guerra, todo eso derramamiento de sangre, todo eso. Dios va a hacer que un día la gente de la tierra beba esa sangre que están derramando, esas naciones, ¿va? Porque dice la palabra que el agua se va a convertir en sangre, que el mar se va a convertir en sangre, ¿va?, que va a llover granizo mezclado con eso. Así que porque Dios va a juzgar a las naciones por las violencias que han hecho aquí en la tierra. Esas guerras que todo eso que está pasando, todas millones de personas que están pereciendo, Dios está mirando todo eso. Y un día Él va a dejar que ya no exista agua, pero que la gente beba el agua, que el agua se convierta en sangre y que beban eso. Y eso va a ser parte de la ira de Dios. Y eso es lo que todas las naciones que ahora andan en rebeldía, que no quieren obedecer la palabra de Dios, que son presuntuosos, esas naciones, eso es lo que van a recibir, ¿no? Entonces, Dios es dueño absoluto de todo. Él es dueño absoluto de todo. Él tiene control absolutamente de todo. Y a Él no hay nada, absolutamente nada, que se le pase, ¿no? Él tiene control de todo. Entonces, por eso yo te insto, hermano, a que busques al Señor. Porque eso van a ser días difíciles. Van a ser días complicados. Te digo. Van a ser días muy complicados. Ahora, quisiera leer algo en la palabra de Dios. Quisiera leer algo. Dice la palabra del Todopoderoso, ¿no? El Señor. En el capítulo 6 y versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice:
y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de juicio, tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Ojo, dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. No dice que asteroides, no dice que roca, dice que estrellas. Estrellas cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, ¿verdad? Los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre. Cuando habla la palabra siervo, me pregunto, siervo, ¿qué es decir esclavo? Yo no sé si para entonces habrá eso, pero aquí habla de siervo y libre. ¿Ah? Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que van a ser bunkers, van a ser todo, pero ni aún con eso van a poder esconderse de la ira de Dios. No van a poder esconderse. Porque porque habrá llegado la hora. Y esa hora ya Dios la ha determinado. Ya la tiene, Dios ya sabe esa hora. Y bueno, también dice la palabra de Dios en el 7, versículo 9, dice, Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los paseará y los guiará a fuente de aguas de vida, y enjugará toda lágrima de ellos. ¿Va? Y enjugará toda lágrima de ellos, dice la palabra de Dios. Aquí nos habla de las personas que habrán salido de la gran tribulación, ¿no? De la gran tribulación. Ahora, dice la palabra del Señor,
Dice aquí, dice la palabra del Señor en el... estoy buscando esta parte donde la palabra de Dios nos habla sobre los 1000 años. Amén. Es en el capítulo 20. Dice, y vi un ángel que decía del cielo, Apocalipsis capítulo 20. Bueno, voy a ir hasta el 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas, ojo, escuchad, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Así que todos son los que pasaron por la gran tribulación, son todos los hermanos que se quedaron, ¿no? Pues no todos, porque yo creo que algunos se van a dejar marcar, ¿eh? Dice, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vieron y vivieron y reinaron con Cristo. Mira, esos van a resucitar. Todos los hermanos o todas aquellas personas que durante la tribulación se arrepientan y busquen a Cristo van a resucitar, ¿va? Y van a reinar con Cristo, ¿va? Dice, y que no se deje marcar. Es importante que no se deje marcar, ¿va? Dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que los impíos, no, estos van a reeditar ya para el juicio del gran trono blanco. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años, ¿vale? Bueno, voy a terminar porque de eso, porque dice, voy a llegar hasta el versículo 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y al diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí de ahí la palabra nos habla del juicio del gran trono blanco, donde todos los seres humanos van a ser juzgados. Todos aquellos que no hayan recibido a Cristo van a ser juzgados. Todo ser humano que no haya recibido a Cristo, todos que no aceptaron a Cristo van a ser juzgados en juicio del gran trono blanco, ¿no? Entonces, va a ser complicado para los hermanos que se queden, ¿no? Por eso es importante ser parte de la iglesia prudente, que el pueblo ande de acuerdo a como Dios quiere. Es importante eso.
Ahora, eh, quisiera hablar sobre algo muy importante, ¿no? Algo muy importante, que vendría siendo, eh, la palabra de Dios habla de ciertos juicios que se van a dar, ¿no? Para esto voy a ir al Apocalipsis 6, Apocalipsis 6, versículo 9. Voy a empezar el versículo 9. ¿Ah? Dice, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. ah, Vi cuando el Cordero abrió vi cuando el Cordero, pero voy al 9, ¿no? Al versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, y pues ya lo leí, a ver, pues sería, no sé, voy a ver acá. Creo que es el 7, 9. Es el versículo 7, 9. Capítulo 7, versículo 9. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Después de esto, después de esto, 14. Ok, I'm sorry. Yo creo que es el 8, hermanos. Es el versículo 8. Capítulo 8, digo. Capítulo 8. El capítulo 8. Ok, ahora sí. Bueno, en el capítulo 8 dice, capítulo 8, y habla de las trompetas, ¿no? De las trompetas. Dice el séptimo sello, capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego y del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, dice lo siguiente. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles, dice, y la tercera parte de los árboles, dice, y la tercera parte se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. ¿Va? Dice que se murió la tercera parte de todo lo que había en el mar. ¿Va? De todo lo que había en el mar. Es decir, todos los peces, tercera parte de todos los peces, tercera parte, de todos los seres vivientes que había en el mar, y la tercera parte de las barcas que habían, de los barcos que habían, fueron destruidos. ¿No? Que dice la palabra de Dios,
Le dice, el tercer ángel tocó la trompeta, y el segundo ángel tocó la trompeta. Dice, y como una montaña, una gran montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada en el mar. Por eso esta parte es la que acabo, lo que acabo de el segundo, ¿no? Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella ardiendo como una antorcha, ¿va? Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron y a causa de las aguas, ¿no? Entonces, vemos aquí, cuando pasó eso, ¿va? Y se habla de que las aguas se contaminaron, ¿va? Y se pusieron amargas. Entonces, y murió, ¿viste? Y murieron muchos hombres a causa de esas aguas contaminadas, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que eh, esto, esto aparte de que la persona murieron por el agua que estaba contaminada, podemos decir que también eso, eso, eso desató, ¿va? Podemos decir, porque la palabra habla de algo que va a suceder, ¿no? Y que va a desatar una cadena de eventos, una cadena de situaciones, ¿va? Porque el agua se va a escasear, ¿va? El agua se va a escasear y a la hora de que el agua se escasee, ¿va? Entonces, eso va a afectar, va a afectar el sistema, ¿va? El ecosistema, y también va a afectar la salud de las personas, ¿va? Va a afectar la agricultura. Entonces, las cosas se van a complicar, ¿va? Las cosas se van a complicar bastante, ¿va? Va a haber escasez de alimentos, va a haber escasez de agua, así que la gente ya no se va a estar preocupando de petróleo, la gente se va a estar preocupando de agua, ¿va? Entonces, ¿va? Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿va? Eso es lo que dice. Entonces, dice la palabra de Dios, eh, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de la estrella, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Así que eso da a entender que se va a que el día se va a reducir a 16 horas, ¿no? Va a ser 8 horas de día, 8 horas de noche. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un frío tremendo. La temperatura va a bajar en una semana a 38 grados, menos cero más o menos, y, y el lapso de un año, si es que durará tanto tiempo, bajaría a 100 grados bajo cero, pero yo creo que no dure tanto tiempo, no creo que dure tanto tiempo así un año, porque entonces no sobreviviría nadie. Dice la palabra es que que por causa de los escogidos, los días serán acortados, porque de lo contrario no sobreviviría nadie, ¿vale? Porque se congelaría todo, ¿entiendes? Yo hace este año aquí en Nueva York hubo un friajo tremendo, y era un poquito el frío ártico que vino por acá y todo estaba congelado. Yo lo vi ahí súper frío este invierno pasado, ¿no? Entonces imagínense, pero imagínense cómo va a estar pues entonces. Va a estar peor la cosa, ¿entiendes? Dice, 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 para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz
en la tercera parte del día. ¿No? Ahora, si nos vamos al versículo 16 de la palabra de Dios, versículo 16, ¿no? Versículo 16, Revelación capítulo 16, versículo 1, versículo 1, dice lo siguiente, vamos a comenzar desde el 1. Dice la palabra de Dios. Y oí una gran voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios, de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Una úlcera maligna y pestilencia. ¿No? Así que era una llaga que olía. ¿No? Una úlcera maligna, dice la palabra de Dios. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. En otra palabra, todos los peces murieron, todo, las ballenas, todo lo que hay en el mar se va a acabar, todo. Entonces, es decir que el Dios, nuestro Dios va a estar derramando su juicio sobre la tierra por el pecado, por la maldad, por las violencias que han hecho, ¿no? Porque no se quieren arrepentir, ¿no? Y aquí nos dice la palabra de Dios que el mar va a dejar de ser mar, porque aquí Dios acaba con todos los animales que hay en el mar. Ya no va a haber, el mar va a dejar de existir. Y aparte de eso dice que en el cielo nuevo y en la tierra no va a haber mar, no va a haber mar. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y también oía otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que aquí vemos que el Señor va a dar a beber a las naciones sangre. Dice, ¿verdad? Pero fíjese que lo que dice acá, ¿no? Dice la palabra es que dice como tiene, le dice, en otras palabras, el agua va a escasear, no va a haber agua, ¿verdad? Y a la hora de que no haya agua, ¿verdad? Entonces el hombre puede sobrevivir sin alimentos, pero sin agua, y la cosa va a estar complicada, pues entonces va a escasear el agua y no van a haber alimentos porque la vegetación habrá sido destruida, porque los árboles habrán sido destruidos, va a aumentar el dióxido de carbono, va a aumentar el efecto invernadero, los volcanes, lo que viene siendo lo que viene siendo los hielos se van a derretir, va a aumentar los niveles del mar, se va a descontrolar el sistema atmosférico, las cosas se van a poner bien complicadas, ¿no? Dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron
con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron, a pesar de que estaban recibiendo el juicio de Dios, ¿verdad? A pesar de que estaban recibiendo, ellos no se arrepintieron, ¿verdad? Y ahora para la pandemia, mucha gente no se arrepintieron, ¿verdad? Y así como fue para eso, va a ser para entonces, para conocer la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la cosa, ¿verdad?, se va a complicar. Se va a complicar para ese tiempo. Va a estar bien complicado. Va a estar bien complicado. Las personas van a tener que andar huyendo, ¿no? Cristianos, no. Y imagínense ahora ya con los sistemas que hay, sistema de rastreo que hay ahora, ¿no? ¿Dónde se van a poder esconder? Solamente Dios va a poder esconderlo, pero el asunto es que para ese entonces la persona va a tener que dar su vida por Cristo, ¿no? Si es que lo detienen, ¿no?, en ese entonces, porque muchos se van a esconder, muchos van a sobrevivir, ¿no? Y cuando había hecho un cálculo yo que de 8 billones que ahora van a quedar como 2 millones, 8 billones, 2 billones, más no contando todos los demás que la palabra no menciona que van a aparecer, porque van a pasar muchas cosas más. Hay una parte que cuando dice que con el agua se contaminó, que murieron muchos hombres, no dice la cantidad, ¿no?, pero van a ser muchos. Así que no van a quedar muchos sobrevivientes. Porque dice la palabra de Dios que si Él no acortara esos días, nadie, por causa de los elegidos, nadie sería salvo, dice la palabra de Dios, ¿no? Nadie sería salvo. Entonces, van a ser tiempos difíciles, ¿no? Van a ser tiempos muy complicados, ¿no? El clima, ¿no?, las temperaturas van a bajar, ¿no?, va a faltar agua, la tierra no va a producir, porque se van a quemar los árboles, va a faltar oxígeno, va a aumentar el dióxido de carbono, la temperatura van a bajar y va a ser muy complicado, ¿no? El ser humano ahora está distraído con su tecnología. Muchas personas están distraídas con tecnología, con los avances, con sus palabras. Él dice que en los últimos días, en los postreros días, la ciencia aumentará y muchos andarán de aquí para allá. Lo dice. Sabemos que hay una nave espacial que se llama Voyager 1, que viaja a la velocidad de 38,000 millas por hora en el espacio, ¿va? Y la nave más rápida que hay ahorita en el mundo viaja a la velocidad de 7,274 kilómetros por segundo, no por hora, ¿va?, que son 121 kilómetros por segundo, ¿va?, 7,274. Son 4,520 millas por hora, ¿va? Ahora, de acuerdo a como se ha calculado, dice que la orilla de nuestra galaxia de la Vía Láctea está a 180,000 años luz. Entonces, dice que el centro de nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, está a 26,000 años luz, ¿no? Entonces, pero dice que para llegar a la orilla de nuestra galaxia, son billones y billones de galaxias, le tomaría a esta nave, que es el Voyager, que está esta nave espacial, 1,8 billones de años para llegar a la orilla de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que es una de 1 billón de billones de galaxias. Te alabo, Jesús. Pero hay una cosa, que en el rapto,
cuando Cristo venga y nos lleve al tercer cielo, así. Vamos a llegar al tercer cielo así. Así. Un abrir y cerrar. Vamos allá. Vamos a ir con el Señor. Allá. Orando. Vamos a recibir el aire. Vamos a ir en el rapto. En un abrir y cerrar. Es decir, como está cosa, no vamos a ir en el rapto. Vamos a pasar el segundo cielo, que no es tanto estas galaxias, que para llegar para salir de la estación, un billones de años con la tecnología actual. Pero nosotros con el Señor así. ¿Ah? Wow. Hermano, hermana, no te pierdas esta bendición, hermano, hermana. Dios tiene grandes maravillas para nosotros. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Tenemos que permanecer hasta el fin. El Señor dice que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, yo te insto, hermano, yo te insto, amigo, que no conoces a Cristo. Yo no sé dónde me está mirando, no sé de qué parte del mundo, pero yo sé que tú has visto todo lo que está pasando. Por todo lo que está pasando ahora, son señales de algo que viene, que va a ser 1000 veces peor de lo que está pasando ahora. Imagina un terremoto que va a afectar toda la tierra, se va a partir la tierra. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes a Cristo, si tú buscas a Cristo, si tú entregas tu corazón a Cristo, Él te va a salvar de la ira venidera. Y tendrá la vida eterna. Porque para eso vino Cristo. Él vino a la cruz para que nadie se perdiera. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Cristo no quiere que nadie se pierda. ¿No? Él quiere que todo el mundo se salve. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salven, pero no todos quieren salvarse. ¿No? No todos quieren salvarse. ¿Te quieres salvar? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres que Dios tenga tu lugarcito ahí en la ciudad celestial? ¿Quieres ser ciudadano de la ciudad celestial? Es fácil. Todo lo que tienes que hacer ahora es una cosa: aceptar a Cristo como tu Salvador. Es todo. Mira, va a ser fácil ahora. Para la gran tribulación no va a ser tan fácil, ¿eh? No, Señor. Para la gran tribulación no va a ser tan fácil. Para la gran tribulación te van a decir, o te deja marcar, o te paga por la guillotina. Y te voy a decir que muchos se van a dejar marcar. Mucha gente se va a dejar marcar. Imagínate que le digan a uno, mira, si te deja marcar, entras a Estados Unidos sin problema. Si te deja marcar eso, si te deja marcar aquello. ¿Ah? Imagínate una persona que le esté gruyendo el estómago. ¿Ah? Y que le digan que niega a Cristo para que se ponga la marca. Por personas que tengan familia. Así que el asunto es lo siguiente: que lo mejor es que no pases por eso. Es mejor ahora, acepta a Cristo. Estamos en el tiempo de la gracia. Todo lo que tiene que ser aceptar a Cristo, entregarle tu vida, arrepentirte de tus pecados, ¿no? Y caminar con Cristo, ¿no? Está lo que se llama remisión de pecados. Cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona tus pecados pasados, los pecados de tu antepasado, los pecados de Adán, todo eso, porque está lo que es el pecado original, que es el pecado de nuestro antepasado Adán, que es la razón por la cual el ser humano es mortal, por el pecado de Adán. Pero Cristo
murió por eso, entonces todos sus pecados es perdonado. ¿No? Y está lo que se llama remisión. Todos los pecados que cometimos en el pasado, que cometió el antepasado, todo eso, son perdonados, y los que se puedan cometer en el futuro, pero que sean, eso es lo que se llama remisión, ¿no? Por lo que se pueda cometer en el futuro, porque estamos en esa carne, y esta carne, ¿va?, está propensa a cometer errores, pero recordemos lo siguiente, que ahora somos santos, ahora vivimos para Cristo, vivimos como santos, y si se cometen una otra cosa, una falla, pero tenemos un abogado para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero nuestros pecados pasados son perdonados y los futuros también son perdonados por la remisión del pecado, porque estando en este mundo a veces se peca sin saber, a veces se cometen fallas sin saber, pero ahora bajo, vivimos bajo la remisión de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado, ¿no? Y somos santos en Él. Porque Dios ve a Cristo en nosotros, Dios nos ve a través de Cristo. Y somos hijos de Dios por medio de lo que nos Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, quiero leer a ver, quisiera leer en este momento. Está en el libro de Colosenses. Ok, en el libro de Colosenses está, ¿no? Es el programa Escudriñando las Escrituras, ¿no? Está en el libro de Colosenses, capítulo 16. ¿Ah? Bueno, Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, del 12 al 23. Dice la palabra de Dios. Bien. Colosenses. Ok, dice la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, para que, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne y por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe. Recuerda, dice, sin mancha e irreprensible. El Señor viene por una iglesia que está sin mancha e irreprensible. La iglesia está comprometida con Dios, con Cristo. La iglesia está comprometida con Cristo. Ella tiene que estar irreprensible y sin mancha. No puede estar legalmente separada para Cristo. Ella no puede andar, ¿entiendes? Ella no puede andar con el mundo. La iglesia no puede asociarse con el mundo. Dice, y sin mancha e irreprensible delante de él, si en verdad permanecieran fundados y firmes en la fe, la fe, la fe en Cristo, ¿no? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En la parábola de las 10 vírgenes, el novio viene a la medianoche, ¿no? Y se lleva a la novia. Cristo viene por su iglesia, se la lleva al tercer cielo, allá al paraíso, a la ciudad celestial, a las calles de oro, a ese lugar allá. La iglesia va a pasar allá 7 años. Después, aquí en la tierra se va a poner la cosa complicada, porque así es la medianoche. La medianoche, tinieblas, ¿no? La tierra va a estar en tinieblas. Pero al final de la medianoche comienza un nuevo día. Comienza un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer y ese nuevo día es en Cristo. Una nueva era para la humanidad, que viene siendo el establecimiento del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Un nuevo día, un nuevo amanecer, otro día, el reino milenial de Cristo. Termina la medianoche y comienza un nuevo día, cuando Cristo venga a establecer el reino aquí en la tierra. Hermano y hermana, que ese día nosotros vengamos con Él, ¿no? Que ese día vengamos con Él. Que Dios te bendiga. Amigo, si tú no conoces a Cristo, te insto a que le aceptes como tu Salvador. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Digo, it's done, está hecho. Él pagó por tu pecado. Todo lo que tú tienes que hacer ahora en este momento es aceptarle como tu Salvador, arrepentir tu pecado. Es todo lo que tienes que hacer. Y congregar, ir a una iglesia para que tú puedas seguir creciendo en Él, ¿no? Es todo. Nada complicado. Dios no te pide nada complicado. Nada complicado. Pues sí, claro, obedecer su palabra y andar como Él manda, ¿no? Entonces, porque en Él cree, tiene la vida eterna. Si tú crees en Cristo, tienes la vida eterna. Tienes la salvación, te salvas. Entonces, te salvas eh, del infierno y te salvas del fuego eterno. Sí, del fuego eterno.
del lado del fuego, ¿no? Y Dios te libra de tus pecados, te salva de tus pecados, porque los pecados son los que condenan a la persona. Y Dios te libra de eso. Yo ya no te culpo el pecado porque tú has creído en la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y a ti, hermano, y otra cosa, amigo, que tú no te vas a quedar para la gran tribulación. Si tú aceptas a Cristo, no te vas a quedar para la gran tribulación. No vas a pasar por todo lo que la tierra va a pasar, por todo lo que las personas van a pasar. Y, y tú, hermano, yo nomás te motivo a que te sigas esforzando, a que sigas buscando la palabra, leyendo la palabra, a que sigas buscando al Señor, a que hagas del Señor tu mejor amigo, a que conozcas al Señor y a que conozcas al Señor más, y que entre tú más conoces al Señor, el Señor te va a conocer más. A llenar tu lámpara de aceite, a tener esa vasija de aceite, a llenarte siempre el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios sea tu guía, que donde tú vayas siempre vaya el Espíritu de Dios, y que siempre el Señor siempre esté contigo en todo momento, en todo instante. Déjate ya poder contar con Él. Amor, humildad, el amor y humildad y la prudencia, ¿no? Que son cosas que Dios nos pide. Y ser parte de la iglesia prudente, o hacer que tu iglesia sea prudente, porque aún hay tiempo para enderezar caminos. Sabemos que Cristo viene, ¿no? Solamente Dios sabe la hora, pero sabemos de que Él ya viene, ¿no? Estamos cerca del fin del mundo, faltan 80 segundos de acuerdo al reloj nuclear. Vemos todas las señales. Hay que estar preparados, hay que estar alertas. Tenemos que seguir viviendo nuestras vidas pendientes de que el Señor puede venir de un momento a otro. Que tenemos que seguir viviendo nuestras vidas en Cristo, de acuerdo a su mandato, ¿no? En paz, tranquilidad, en sosiego, ¿no? Y estar pendiente de que un momento a otro Él viene. Ahora, lo siguiente, lo importante es que tú estés andando bien los caminos del Señor. Porque si el Señor viene en un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, lo importante es estar nosotros preparados en todo momento. El cristiano tiene que estar preparado. Porque puede ser que el Señor lo llame antes de que del rapto. Y si se va antes del rapto, se va al cielo, al tercer cielo, ¿no? Allá con el Señor. Y cuando sea el rapto, va a regresar con el Señor para tomar su cuerpo, va a resucitar y se va a ir al rapto. Así que el cristiano, sea como sea, va a ser partícipe del rapto. Así que los que estén, los que murieron van a resucitar, y los que estemos vivos seremos transformados. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos alineados con el Señor, estemos conectados con el Señor, estemos llenos del Señor, estemos llenos del aceite, llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción. Dios quiere una iglesia que tenga su vasija llena, que tenga su lámpara y que tenga esa vasija llena, esa vasija, que lleve su vasija extra llena. Hermano, que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea en tu vida, que la paz de Dios sea en tu corazón, y que la paz de Dios sea en tu hogar.
en tu trabajo y en tu área de estudio. Este ha sido el programa para el día de hoy.